Durante la cena, él golpeó a su esposa embarazada en el estómago frente a todos los invitados, pero no tuvo en cuenta un detalle para el que ella ya estaba preparada. Hola, antes de que empecemos, ¿de dónde nos miras? ¿Te has suscrito al canal y has dado like? Te deseamos una buena escucha. La lámpara de cristal iluminaba tenuemente la mesa en el amplio comedor de la casa de campo de los padres de Maximiliano. Ana, al organizar los platos para que su mano no tocara sin querer el cristal de Bohemia, la orgullosa cristalera de su suegra Valentina Mikhailovna, dejó caer una servilleta. La mesa de roble grande estaba cubierta con un mantel blanco inmaculado, cuyas orillas tenían una exquisita bordada, aún obra de su abuela. La cena festiva en honor al aniversario de su suegro, los 65 años de Alejandro Pérez, debía transcurrir sin problemas. Ana, al preparar la mesa, no se dio cuenta de cuando Maximiliano apareció por detrás de ella. Su mano pesada cayó sobre su hombro y Ana, involuntariamente, se estremeció. ¿Qué estás haciendo?, musitó él entre dientes, sonriendo solo con los labios. Los invitados ya llegaban, sonrió para los extraños, pero su voz fría era un aviso para ella. Lo habitual. Automáticamente, Ana puso su mano sobre su vientre, ya notándose el embarazo de 5 meses. Era un embarazo visible, pero aún así ella se había puesto un vestido suelto. Su familia parecía perfecta. Un exitoso empresario, Maximiliano, hijo del respetado director de la fábrica, una esposa maestra de primaria y un bebé esperado. Una casa llena de abundancia, pero fuera de su hogar, la historia era completamente diferente. Una historia de la que Ana no había hablado en casi 7 años de matrimonio. Los invitados llegaban uno tras otro, compañeros de trabajo de Maximiliano, con sus esposas, amigos de la familia, conocidos de los tiempos soviéticos. Valentina Mikhailovna es funcionaria del partido, acostumbrada a mantener todo bajo control, saludaba a cada uno de los invitados con frases que a Ana le parecían ensayadas, como si estuviera leyendo informes en reuniones del partido. Ana, querida, dijo Zinaida, la vecina y amiga de siempre de su suegra, ¿cómo te sientes? ¿Ya sabes si es niño o niña? Es niño, respondió Ana, agradecida por la atención. El médico dijo que todo está bien. Gracias a Dios. Se persignó la mujer. Aunque en sus tiempos era una atea ferviente, los tiempos habían cambiado. Pero mira, estás muy pálida. Deberías descansar más, en el campo, respirar aire fresco, cultivar tus propios pepinos. Yo en tu lugar recuerdo que sembraba plantas en el alféizar de la ventana. ¡Qué alegría! Ana asintió, sonrió, manteniendo la conversación, mientras seguía observando a su esposo, quien ya estaba sirviendo a los hombres en la esquina de la habitación. Vio cómo se vaciaban rápidamente los primeros 2 vasos de Maximiliano. Con cada brindis por el cumpleañero, la tensión en su interior aumentaba. El alcohol y Maximiliano, la combinación que ella temía más que nada. A la mesa, anunció solemnemente Alejandro Pérez, y los invitados empezaron a acomodarse. Ana quedó entre su suegra y la esposa de un colega de Maximiliano, mientras él se sentaba enfrente, lo que le permitía controlar cada uno de sus movimientos, su mirada fría, conocida por ella, que le helaba el interior. Parecía contenido, pero Ana sabía que era solo cuestión de tiempo, como una bomba contemporizador. La mesa estaba repleta de manjares tradicionales, ensalada Olivier, arenque bajo capa de mayonesa, aspic de lengua, huevos rellenos, todo lo que le gustaba a Alejandro Pérez y que le recordaba las comidas de la época soviética.
Valentina Mikhailovna estaba orgullosa de sus dotes culinarias y aprovechaba la ocasión para lucirse ante los invitados. ¿Recuerdan las largas colas para comprar caviar rojo? Comenzó a recordar uno de los invitados mayores, sirviéndose una generosa cucharada de este manjar. Y ahora, mira. Puedes tomar todo lo que quieras, solo tienes que pagar, comentó Valentina Mikhailovna. Pero entonces la calidad era otra, los tiempos eran diferentes, añadió Alejandro Pérez. Eso es. Apoyó Valentina Mikhailovna, ahora todo es sobre dinero, pero antes las relaciones humanas valían más. Ana escuchaba en silencio, mientras Maximiliano se irritaba, levantando los ojos al cielo. Siempre le molestaban esas conversaciones nostálgicas. Él pertenecía a la nueva generación de empresarios que hicieron fortuna en los 90 y veía la nostalgia por el pasado soviético como una debilidad. No hablemos de política, interrumpió, visiblemente molesto, hoy celebramos el cumpleaños de mi padre, no estamos aquí para hacer política. Los brindis siguieron uno tras otro. Cuando Alejandro Pérez comenzó a felicitar, todos los ojos se dirigieron a Ana, quien bajó la vista, incómoda por la atención. De nuevo, su mano descansó sobre su vientre, y la velada continuó. Se sirvieron los platos calientes, ganso asado con manzanas y col guisada, y luego el postre. Valentina Mikhailovna, con orgullo, presentó su famoso pastel leche de ave. Este pastel ya no se consigue, comentaba mientras lo cortaba en finas rebanadas, todo ahora es química. Yo siempre usé ingredientes naturales, como antes. Alrededor de la mesa, las mujeres hablaban de secretos culinarios mientras los hombres se habían trasladado a la sala para seguir bebiendo y discutiendo sobre negocios. Ana, ¿no vas a llevar un diario del embarazo? Le sugirió la esposa de un colega, una madre de 3 hijos. Yo con todos los míos lo llevaba, recuerda cuando fue la primera vez que me movieron o cuando salió el primer diente. Ana asintió, pensando que ella también había querido llevar un diario, registrar sus pensamientos y sentimientos en un bonito cuaderno con un osito, que había comprado después de la ecografía. Pero ¿qué registros podría hacer cuando cada día vivía con miedo? El regreso de los hombres trajo nueva tensión. Maximiliano claramente había bebido de más. Sus ojos brillaban con un destello febril, y sus movimientos se volvieron bruscos. Se acercó a Ana y le puso la mano sobre el hombro con un poco más de fuerza de lo necesario. ¿Por qué sigue sentada?, preguntó en voz alta. ¿No vas a repartir el pastel? Ana se levantó, sintiendo como sus piernas se entumecían por la tensión. Ya les ofrecí a todos los que quisieron, respondió en voz baja. ¿Y a mí no me lo ofreciste? Sonrió Maximiliano, y en esa sonrisa, Ana vio el peligro. La esposa que no piensa en su esposo, solo en ella misma. Luego, con una falsa alegría, dijo en voz alta, dirigiéndose a los invitados. ¿Se imaginan? Esta mañana estuvo 2 horas en el baño. Llegué tarde al trabajo por ella. Y está embarazada, con permiso para ir y venir como quiere. Los invitados se sonrieron incómodos, algunos comprendiendo, otros avergonzados. Maximiliano, intervino suavemente su padre, a las mujeres embarazadas se les debe dar más tiempo. Y a mí me urgía una reunión, interrumpió él, alzando la voz. Y además, ella solo piensa en sí misma desde que está embarazada. Ana sintió como el rubor le subía a la cara. Era la misma humillación pública, la misma táctica de Maximiliano de hacerla sentir culpable por todo. Pon el ensalado aquí, comandó Maximiliano, señalando la mesa. Y deja de hacerte la vaga.
La frase fue lo suficientemente alta para que todos la escucharan, y un silencio incómodo se apoderó de la sala. Zinaida Vasilievna miró a Ana con compasión, pero rápidamente desvió la vista. Inmiscuirse en los asuntos familiares era considerado inapropiado. Y cuéntame, Ana, ¿cómo te va en la escuela? Trató de aliviar el ambiente Alejandro Pérez. Seguro que ahora los niños solo piensan en computadoras. Ana sonrió agradecida al suegro. Son niños diferentes, Alejandro. Ahora hay niños muy creativos. El mes pasado, con un niño de tercero, hicimos juguetes como en los viejos tiempos, en los clubes de habilidades manuales. ¿Recuerdas los clubes en las casas de los pioneros? Este tema despertó el interés de los invitados mayores, que comenzaron a recordar con nostalgia su infancia soviética, los trabajos manuales, los parques con carruseles y algodón de azúcar. Ana recordó cuando ella misma era niña y asistía al club de juguetes de peluche, donde aprendió a coser animales divertidos. Su creación favorita era un oso de peluche con ojos de botón, que aún guardaba en una caja con recuerdos. Maximiliano se sentó frente a ella, cada vez más serio, molestándose por las conversaciones nostálgicas. ¿Qué casas de pioneros, qué clubes?, dijo, irritado. El mundo ha cambiado, lo que importa ahora es el dinero. Si no sabes cómo moverte, te van a devorar. Ana vio cómo su marido comenzaba a golpear la mesa con los dedos, sintiendo una punzada interna de dolor. Sabía reconocer los signos de una tormenta inminente. ¿Recuerdan la película Moscú no cree en lágrimas?, dijo una de las invitadas, entusiasmada. Esa sí que era una película sobre el verdadero amor y los valores familiares. Maximiliano no soportó más. Golpeó el vaso contra la mesa con fuerza. Hablemos del presente, de lo que está pasando ahora, no de sus tiempos dorados. Su voz sonó áspera, desafiante. Ana notó cómo los padres de su esposo se miraron entre sí. Ellos conocían ese rasgo de su hijo, su incapacidad para controlar sus emociones. Maximiliano, cálmate, dijo en voz baja Alejandro Pérez. No hay nada que recordar. Maximiliano levantó la voz. Eso fue pobreza y miseria. Y ahora tenemos todo, gracias a mí, dijo, señalando con un gesto amplio la casa lujosamente amueblada. En ese momento, a Ana le vino a la mente el día en que, tímidamente, había sugerido que le gustaría regresar a la escuela después de su baja por maternidad. ¿Te faltan dinero?, le había dicho Maximiliano con desdén, y luego agregó en un tono más suave, ¿quién se va a ocupar del niño? Tu lugar está en casa. Esa noche, él rompió su estatuilla de porcelana, una bailarina, un regalo de sus primeros alumnos, al simplemente barrerla de la mesa durante una discusión. Se conocieron hace 9 años, a través de amigos comunes. Ana enseñaba en la escuela primaria, y Maximiliano comenzaba a construir su negocio, algo relacionado con computadoras y software. Él era 8 años mayor, seguro de sí mismo, con buen sentido del humor y ambiciones. La cortejó de manera brillante, flores, cenas en restaurantes, regalos inesperados. Una vez la recogió después del trabajo en un coche de lujo, con un enorme oso de peluche en el asiento del copiloto. Sus colegas le tenían celos, sus amigas la admiraban. Agarra a ese hombre antes de que se te escape, le dijo su amiga universitaria, Ekaterina. En ese momento, Maximiliano ya era un hombre de éxito, un nuevo rico. Se casaron 6 meses después de conocerse, con una boda lujosa, un limusín y palomas blancas. En los años 90,
una época de contrastes, con la pobreza vecina de una ostentosa riqueza. Maximiliano quería mostrarle a todos que había triunfado, que no era un ingeniero del padre pobre, sino un hombre hecho a sí mismo. El primer año de su matrimonio fue idílico. Ana se sentía como una princesa, cuidada por un hombre fuerte y confiable. Su apartamento en un edificio nuevo se fue llenando poco a poco de cosas bellas. «Dime lo que quieres, lo que sea, yo lo haré por ti», le repetía Maximiliano. A Ana le gustaba su atención, su generosidad, pero con el tiempo empezó a notar que Maximiliano se volvía cada vez más exigente. Al principio fueron pequeños detalles, cómo se vestía, con quién se relacionaba, a qué hora regresaba del trabajo. «Este vestido es demasiado revelador», gruñía él. «Eres mi esposa, no una cualquiera». «¿Sigues hablando con esa tu amiga Katia? Ella está divorciada, ¿qué te va a enseñar?». Ana cedía. Pensaba que así debía comportarse un esposo que se preocupaba, que protegía y guiaba. El golpe ocurrió 1 año y 2 meses después de su boda. Ana se quedó más tiempo en la escuela, la reunión de padres se alargó. Intentó llamar a Maximiliano, pero no contestó. Cuando volvió a casa, él la esperaba en la sala, oscura como una tormenta. «¿Dónde has estado?», gruñó entre dientes. «En la reunión de padres, ya te lo dije esta mañana». «Estás mintiendo», gritó él, levantándose del sillón. «Vi que estabas en un café con algún amante». Fue tan absurdo que Ana ni siquiera supo cómo responder. «¿Qué dices? ¿Qué café?». Estaba en la escuela. Podían verificarlo, los teléfonos de los padres confirmarían lo que ella decía. La bofetada la interrumpió a medio hablar, fuerte y humillante. El impacto la tiró contra la pared, y, por la sorpresa, Ana no pudo mantenerse en pie. Cayó al suelo, el mundo se nubló a su alrededor, y un sabor salado de sangre apareció en su boca, mientras su mejilla ardía como fuego. «No me mientas», gruñó Maximiliano, de pie sobre ella. «¿Qué pasó?». Ana recordó vagamente lo siguiente, como en un sueño. Maximiliano, de repente, se transformó. Su ira desapareció, se dio paso al arrepentimiento. Se arrodilló junto a ella, su rostro distorsionado por el llanto. Le pidió perdón una y otra vez. «Perdóname, querida, no sé qué me pasó», repetía, jurando que era la primera y última vez. Ana le creyó, se convenció de que, en parte, ella era la culpable, que debió haberle avisado antes de la reunión, que debería haber llamado más veces para asegurarse de que lo sabía. Pero este solo fue el primer episodio. Luego vinieron otros, siempre con el mismo patrón: discusión, explosión de violencia, reconciliación, y un periodo de calma que Ana llamaba su luna de miel, hasta que todo volvía a repetirse. Después del tercer episodio, Ana decidió contarle todo a Ekaterina. Su amiga la escuchó en silencio y luego, firme, le dijo: «Vete de ahí, ahora mismo. Esto no va a terminar, solo va a empeorar». Ana no la escuchó. Ella creía que Maximiliano cambiaría, que era solo estrés por el trabajo, que todo el mundo pasa por momentos difíciles. 6 meses después, intentó irse a la casa de su madre. Empacó sus cosas mientras Maximiliano estaba en el trabajo y dejó una nota. Pero esa misma noche, él llegó corriendo a la casa de sus padres. Se paró bajo las ventanas, con un ramo de rosas, llamando cada 5 minutos, llorando por teléfono. Su madre no soportó más. «Hija, se está volviendo loco. Míralo, ¿en qué se ha convertido? Por favor,
Háblale. Ana bajó al jardín. La conversación se convirtió en abrazos, en promesas de Maximiliano de que todo cambiaría, en su promesa de ir al psicólogo. Ella regresó a casa. Pero una semana después, Maximiliano, en un arranque de furia por una camisa mal planchada, la empujó tan fuerte que ella golpeó su cabeza contra el armario. ¿Un psicólogo? Eso son tonterías, dijo él. Nunca fue al psicólogo. Maximiliano no cambió. Ana comenzó a predecir su estado de ánimo por pequeños detalles, cómo aparcaba el coche, cómo cerraba la puerta de entrada, cómo la saludaba al llegar a casa. Guardaba fuerzas para los inevitables conflictos. Pero, también, siempre se preguntaba, ¿tal vez no soy una buena esposa? Si cocinara mejor, si fuera más atenta a su estado de ánimo, ¿las cosas serían diferentes? El embarazo de Ana fue una sorpresa. Ella y Maximiliano querían tener un hijo desde hacía tiempo, pero algo siempre los detenía: las dificultades económicas, las reformas en la casa, los problemas de trabajo de Maximiliano. Cuando ella le dio la noticia, él se mostró emocionado, la abrazó y la dio vueltas por la habitación. Voy a ser padre. Voy a tener un hijo, un heredero. En los primeros meses del embarazo, Maximiliano fue sorprendentemente atento y cariñoso. Le traía fresas en pleno invierno, no la dejaba levantar cosas pesadas, se aseguraba de que tomara sus vitaminas. Ana pensó que este sería el punto de inflexión en su relación, que el futuro bebé cambiaría algo en Maximiliano, despertaría sentimientos verdaderos. Pero poco a poco, todo volvió a la normalidad, los mismos reproches, las mismas críticas, el control. Afortunadamente, no volvió a usar la violencia física, o al menos no la golpeaba en el vientre, como si algo lo detuviera de cruzar esa línea. «Te has engordado», le decía él al verla vestirse. «Mi madre trabajó en el campo hasta el último día de embarazo». Ana, querida, la llamó Valentina Mikhailovna, sacándola de sus pensamientos mientras la fiesta seguía. «Ve y trae el pastel del refrigerador, Alejandro Pérez va a soplar las velas». Ana se levantó de la mesa, sintiendo la mirada pesada de Maximiliano sobre ella. Ya estaba bastante borracho, y eso la asustaba. En la cocina, se apoyó un momento contra el refrigerador, cerrando los ojos. En su bolsillo estaba el teléfono con el número marcado, solo un clic de distancia. Un solo llamada, y todo podría terminar hoy. O tal vez no. Sacó el pastel del refrigerador, el leche de ave con glaseado de chocolate que su suegra había pasado horas preparando esa mañana, colocando las velas en forma del número 65. En el reflejo de la puerta cromada del refrigerador, vio su rostro, como tantas veces antes. Sabía bien cómo se sentía, cómo se escondía de la furia de Maximiliano, esperando que todo pasara sin más. Justo entonces, la figura de Alejandro Pérez apareció en el umbral. ¿Te ayudo, Anya?, preguntó en voz baja. Gracias, puedo hacerlo yo. Lo siento, hijo, ha bebido un poco de más. Es buen chico, solo que, Alejandro Pérez se detuvo, buscando las palabras. Tiene carácter difícil, como yo, dijo finalmente. Ana no respondió. Solo apretó con más fuerza el plato con el pastel. Ella ya sabía que el árbol no cae lejos del tronco. Las conversaciones escuchadas entre su suegra y sus amigas, las insinuaciones, las frases al pasar, todo indicaba que Valentina Mikhailovna también había sufrido la violencia de su esposo en el pasado. Los tiempos eran diferentes, como dijo una vez su suegra, al ver a Ana con un moretón bajo el ojo que ella no había tenido tiempo de disimular con maquillaje.
La mujer debe guardar la familia, le dijo su suegra. Ustedes pelearon, pero se van a reconciliar. Ana regresaba al comedor, llevando cuidadosamente el pastel, cuando escuchó el final de la frase de Maximiliano. Y mi esposa, lo único que hace es quejarse de su salud. El embarazo no es excusa para desentenderse de las tareas del hogar. Los invitados desviaron la mirada incómodos. Ana sintió que algo se helaba y se endurecía dentro de ella. El ridículo público, la humillación, ya era demasiado. Puso el pastel sobre la mesa y, en voz baja, dijo: No me quejo, solo estoy siguiendo las recomendaciones del médico. Maximiliano soltó una risita despectiva. ¿De verdad? ¿Crees que te van a escuchar? Vas a esos médicos todo el tiempo. El recuerdo la golpeó como un dolor agudo, pero se quedó callada. Nuevamente mintió, como había hecho tantas veces antes. Me caí en el baño, dijo, y el médico hizo como si creyera su versión. Para ese momento, Ana ya tenía toda una colección de certificados médicos que guardaba en un escondite, en una vieja caja de costura entre hilos. Allí también guardaba las fotos de sus lesiones, que tomaba a escondidas con su teléfono móvil. Después del incidente con las costillas, llamó a Ekaterina, quien le dijo: Basta, Aña. Le dijo su amiga con firmeza. Algún día él te matará o lastimará al bebé. Ese mismo día, Ekaterina vino con un grabador, y juntas crearon un plan claro y simple: recolectar pruebas, encontrar una vivienda temporal, prepararse económicamente y esperar el momento adecuado. En estos casos, el final siempre es el mismo. Ayudó a Ana a esconder un pequeño grabador en el forro de su bolso. La agresión va a crecer. Al final, explotará de tal forma que será imposible ocultarlo o perdonarlo. Y debes estar preparada para eso. Desde ese día, Ana grabó cada conversación con su esposo, guardó todos los mensajes de amenazas y fotografió cada marca que dejaba su ira en su cuerpo. Además, abrió una cuenta bancaria secreta en otro banco, donde Maximiliano no tenía acceso, y comenzó a ahorrar pequeñas cantidades de su salario, el cual él generosamente le permitía guardar para sus gastos personales. En 6 meses, acumuló suficiente dinero para mantenerse un tiempo con su hijo sin apoyo. A través de una compañera de la escuela, encontró un pequeño apartamento en un barrio residencial. La dueña, una profesora jubilada, aceptó alquilárselo por un precio más bajo, ya que ella misma había estado en una situación similar. Lo entiendo, le dijo la mujer. Ana comenzó a trasladar algunas de sus pertenencias, como sábanas, platos y objetos necesarios para el bebé. Maximiliano no se dio cuenta. En realidad, no se interesaba mucho por los asuntos domésticos. Lo único importante para él era que todo estuviera limpio, bien preparado y a tiempo. En los últimos 3 meses, Ana vivió una vida doble: era la esposa sumisa en casa y la mujer decidida que se preparaba para huir. Fuera de su hogar, asistía en secreto a un grupo de apoyo psicológico para mujeres víctimas de violencia doméstica. Bajo el pretexto de cursos para futuras mamás, escuchaba las historias de otras mujeres y comprendía que su caso no era único. Siempre llevaba el grabador con ella. Incluso en esa fiesta, él grababa cada palabra de Maximiliano, cada insulto, cada amenaza. Vamos a cantar, sugirió una de las invitadas mayores, viendo que la atmósfera alrededor de la mesa se volvía cada vez más tensa. ¿Recuerdas cómo cantábamos en las fiestas?, dijo Alejandro Pérez, el anfitrión, con entusiasmo. Claro, mi favorita era Te quiero, vida mía.
Comenzó a cantar con voz profunda, y los demás invitados lo acompañaron. Ana movía los labios mecánicamente, pretendiendo cantar, pero por dentro su ansiedad aumentaba. Maximiliano estaba cada vez más sombrío. Odió siempre cuando su padre comenzaba a cantar, consideraba que era un acto anticuado y de mal gusto. Después de la canción, Alejandro Pérez sugirió un brindis por los hijos y la continuación de la familia. Los invitados apoyaron el brindis, todos menos Maximiliano, que, de forma evidente, se levantó y comenzó a caminar por la sala. Los invitados se quedaron congelados, con los vasos alzados, mientras Valentina Mikhailovna se ponía pálida. «Maximiliano, basta», gritó su padre. «Pide disculpas a tu esposa». Maximiliano levantó las manos, como si no le importara. «Pregúntenle a ella dónde está todos los martes y jueves. ¿A qué cursos de mamás futuras va?». Ana sintió cómo se le entumecían las yemas de los dedos. ¿Acaso él la estaba siguiendo? ¿Sabía sobre el grupo de apoyo? «Fui al médico», respondió Ana, sin perder la calma. «También fui a los cursos de preparación para el parto. Tengo certificados médicos». «¿Certificados médicos?», interrumpió Maximiliano, levantándose de la mesa. «Ella siempre tiene algo con que justificarse». Ana lo miraba sin pestañear. Estaba completamente borracho, su rostro enrojecido y sus ojos brillando. Sus movimientos eran bruscos. Ana conocía demasiado bien estos signos. Esa noche se encaminaba hacia un desenlace inevitable. Maximiliano gritó: «No me digas qué hacer», y empujó a Ana con fuerza. «Estoy harto de que tú y tu madre siempre me den órdenes». «Y ahora esto», agregó, señalando su barriga. «¿Te crees que puedes deshacerte de tus obligaciones en casa por estar de baja por maternidad? Me importa un comino lo que piensen los invitados». Maximiliano avanzó hacia Ana, agarrándola del hombro y dándole un tirón para que se pusiera de pie. «Vamos a hablar», le susurró furiosamente en la cara. Ana sabía que hablar significaba lo mismo que siempre: golpes en la habitación de arriba, luego las disculpas, la reconciliación, un círculo del cual parecía imposible salir. Pero esa vez algo era diferente. Todo el trabajo que había hecho, las conversaciones con las mujeres del grupo de apoyo, todo lo que había planeado y esperado, le dio una fuerza que nunca había tenido. «Suéltame», dijo con firmeza. «Estás borracho, necesitas calmarte». «No me digas qué hacer», rugió Maximiliano, empujándola con fuerza. Ana voló hacia la pared, golpeándose dolorosamente con la espalda. Los invitados se levantaron sobresaltados. Alejandro Pérez dio un paso adelante, pero Maximiliano ya se acercaba a su esposa, apretando los puños. «Ahora vas a ver qué pasa cuando desafías a tu marido», le dijo, acercándose aún más. Ana cubrió su vientre con las manos, el gesto protector era instintivo. En su cabeza solo sonaba una cosa: «no al bebé». Maximiliano se detuvo frente a ella, sus ojos llenos de ira. Lentamente levantó la mano y la golpeó fuertemente en la cara. Ana sintió el sabor salado de la sangre en su boca. Una mujer gritó, horrorizada. Alejandro Pérez se adelantó, pero Valentina Mikhailovna lo detuvo. «No te metas», susurró, con la mirada dura. «Es su asunto». Esas palabras le dieron a Maximiliano la confianza para dar otro paso. ¿Piensas que no sé lo que estás haciendo? Todo esto es para avergonzarme delante de mi padre, ¿verdad? Y el embarazo, lo hiciste para atarme a ti.
Piensas que no sé nada de tus andanzas. Nunca te he sido infiel, respondió Ana en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Mientes. Rugió Maximiliano y, en un ataque de furia, le dio un puñetazo en el vientre. El dolor atravesó todo su cuerpo. Ana se dobló, abrazándose el vientre y cayendo lentamente al suelo. Los invitados quedaron paralizados, algunos hombres se miraron entre sí, pero ninguno se movió. Las caras reflejaban una mezcla de shock y confusión, pero nadie se atrevió a intervenir. Maximiliano estaba de pie, respirando pesadamente, mirándola desde arriba con una expresión de desprecio. «Levántate», ordenó. «Ya basta de hacer teatro». Ana levantó la cabeza lentamente. En sus labios, una sonrisa extraña jugaba, casi ajena a lo que sucedía. Con calma, y para que todos pudieran oír, dijo claramente. Esto se terminó. Sacó el teléfono de su bolsillo y presionó el único botón que necesitaba en ese momento. Maximiliano la miró con confusión. ¿Qué haces? ¿A quién estás llamando? ¿A quién me va a ayudar a irme de ti, para siempre?, respondió Ana con tranquilidad. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa. La lluvia golpeaba las ventanas de la casa de campo, creando un fondo monótono y inquietante. Ana estaba sentada en la habitación de invitados, con una taza de té frío. La noche en el hospital había terminado solo 3 horas antes. Los médicos insistieron en realizar una revisión. Por suerte, el bebé estaba bien. Es un luchador, igual que su madre, dijo la partera al revisar los resultados de la ecografía. La puerta se abrió suavemente y Ekaterina asomó, cansada por la noche sin dormir, pero firme y decidida como siempre. Todo está listo, dijo, sentándose junto a Ana. La policía llegará en 1 hora. He presentado la denuncia a tu nombre. Vamos a reforzarla con todas las pruebas que hemos reunido, los certificados médicos, las grabaciones, los testimonios de los testigos. Ana sonrió débilmente. Algunos de los invitados de anoche aceptaron testificar. Zinaida Vasilievna, la vecina, y ese joven médico, el vecino del otro lado. Los médicos son siempre muy solidarios con estos casos. El teléfono de Ekaterina sonó. Contestó rápidamente y luego se volvió hacia Ana. Maximiliano está en la comisaría. Lo detuvieron esta mañana cuando regresaba a casa. Parece que pasó la noche en casa de algún amigo. ¿Y qué dijo?, preguntó Ana. Lo mismo de siempre, que no te tocó, que todo es una invención, que hay una conspiración contra él. Ni siquiera ahora puede admitir su culpa. Ekaterina apretó su mano. Ya no te va a tocar más. Lo vamos a lograr. Tendremos la orden de restricción y lo mandarán a prisión. No lo van a meter en prisión, respondió Ana, moviendo la cabeza. La violencia doméstica rara vez termina en cárcel. Tú misma me dijiste que tenemos pruebas de hierro y testigos. Lo más importante es que todo eso ocurrió frente a los invitados, públicamente. Eso sí que cuenta. En ese momento, alguien tocó la puerta. Valentina Mikhailovna apareció en el umbral, pálida, con los ojos hinchados por las lágrimas. Al ver a Ekaterina, dio un paso atrás, sorprendida. ¿Puedo hablar contigo, Ana?, preguntó, dirigiéndose a ella en privado. Ekaterina miró a su amiga con una expresión interrogante, pero Ana asintió. Está bien, yo me encargaré. Cuando la puerta se cerró tras Ekaterina, Valentina Mikhailovna se sentó en el borde de una silla.
Llevaba el mismo conjunto elegante que había usado el día anterior, como si no hubiera tenido tiempo de cambiarse tras la desdichada cena. Ana, comenzó, pero luego se detuvo, insegura. Ana, ¿de verdad vas a presentar cargos contra Maximiliano? La denuncia ya está presentada, respondió Ana con calma. Pero, esto es tu marido, el padre de tu hijo. Ustedes son una familia. Una familia no se basa en puños y moretones. Una familia es amor y respeto. Nosotros nunca tuvimos eso, respondió Ana en voz baja. No digas eso, protestó Valentina Mikhailovna. Él te quiere, simplemente tiene el carácter de su padre. Es impulsivo, necesita más paciencia. ¿7 años de paciencia no fueron suficientes? Ana negó con la cabeza. Valentina Mikhailovna, ahora visiblemente derrotada, exclamó con las manos levantadas. Esto no es la primera vez que te golpea. Lo sabes. Pero todo se puede solucionar. Valentina Mikhailovna no se dio por vencida. Tenemos contactos, amigos. Podemos arreglarlo con la policía. Si retiras la denuncia, Maximiliano irá a terapia, lo prometo. Él cambiará. No, respondió Ana con firmeza. Esto se ha acabado. Ya no voy a regresar con él. Me estás destruyendo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina Mikhailovna. Su carrera, su reputación, todo lo que ha construido estos años. ¿Y mi vida?, dijo Ana en voz baja. ¿Y la vida de mi hijo? ¿No cuenta? Valentina Mikhailovna bajó la mirada, luego secó sus ojos con un pañuelo, y habló en un tono más firme, casi oficial. Está bien, veo que ya has tomado tu decisión. Pero piensa en el niño. Él necesita un padre. Es mejor no tener padre que tener uno como él, respondió Ana con frialdad. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Con tu sueldo de maestra? Eso no es suficiente. En cambio, tenemos una casa grande, podríamos ayudarte con el niño. Ana la miró atentamente. ¿De verdad pensaba que podía comprarla con regalos caros, como Maximiliano había hecho al principio de su relación? Me las arreglaré sola, dijo con determinación. Y tengo una profesión que me gusta. Eres igual que tu madre, exclamó Valentina Mikhailovna, levantando las manos. Siempre le dije a Maximiliano que no debía casarse con una mujer de familia de maestras. No hay dinero, pero él te amaba. Ana sonrió, tranquila. Gracias, Valentina Mikhailovna. Me ha sido muy útil hablar contigo. La suegra quedó desconcertada, sin saber cómo responder. Mientras tanto, Maximiliano estaba en una celda, sentado en un banco de madera, sintiendo los efectos del alcohol de la noche anterior y el incomodísimo sofá en casa de su amigo. Su cabeza palpitaba, y su boca estaba seca. Todavía no comprendía lo que estaba pasando. El arresto temprano, las caras severas de los policías, las esposas, todo le parecía un mal sueño, una broma. Esto no puede estar pasando, murmuró, convenciéndose de que todo era una mentira. No puede ser. Recordaba el evento de la noche anterior, la cena festiva, los brindis, las viejas canciones de su padre, el creciente mal humor y luego la explosión de ira, el rostro asustado de Ana. ¿Qué había hecho? ¿La golpeó? Sí, la golpeó, pero eso no era nada. Se habían peleado muchas veces antes. Eso era solo parte de la vida familiar, con altibajos. Maximiliano no entendía por qué esta vez todo fue diferente.
¿Por qué su esposa no lo perdonó como siempre? ¿Por qué no le dejó pasar lo que ocurrió? ¿Por qué alguien la escuchó y le creyó? ¿Por qué estaba aquí, en esta repulsiva celda, y no en casa o en su trabajo? Y aún no entendía por qué ninguno de sus amigos había venido a sacarlo de allí, porque su padre, el mismo padre que siempre había tenido contactos e influencia, no había aparecido para ayudarlo. ¿Acaso todos lo habían dejado solo? La puerta se abrió, y un joven entró, con cara de pocos amigos, un bloc de notas en la mano. Maximiliano Alexandrovich, soy el investigador Sokolov, tengo algunas preguntas. No tengo preguntas, gruñó Maximiliano. Exijo un abogado. Llamen a mi padre. Su padre está al tanto de la situación, respondió el investigador con calma. Se negó a venir. El abogado estará presente en el interrogatorio. ¿Qué situación? Se quejó Maximiliano. Mi esposa se inventó algo. Su esposa está embarazada, interrumpió el investigador. Ayer necesitó atención médica después de que usted la golpeara en el abdomen frente a testigos. Maximiliano se quedó en shock. ¿Qué grabación? Preguntó, aún incrédulo. Su esposa grabó todo el incidente, dijo el investigador mientras abría su cuaderno. Y no solo el de ayer. Tenemos grabaciones de los últimos 6 meses. Además, tenemos informes médicos de los últimos 2 años, fotos de los moretones y heridas. Su esposa ha documentado todo meticulosamente. Maximiliano sintió que la presión le aplastaba el pecho. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Balbuceó. También tenemos testigos del incidente de ayer. Sus vecinos, colegas, todos confirman lo ocurrido. Usted golpeó a su esposa embarazada frente a los invitados. Maximiliano se quedó en silencio. En su mente, los recuerdos se mezclaban, el rostro sereno de Ana tras el golpe, su voz tranquila, el teléfono en su mano. Ella lo había planeado todo. Todo este tiempo, ella había estado esperando, preparándose, esperando el momento adecuado. ¿Sabes qué es lo más interesante? Preguntó el investigador, cerrando su cuaderno. Nadie se sorprendió al saberlo. Nadie dijo esto no es posible. Todos los que te conocen dijeron lo mismo, sí, él siempre ha sido así con ella. Las palabras del investigador le golpearon más fuerte que cualquier amenaza de arresto. ¿Acaso todos lo sabían? Lo veían a través de la máscara de empresario exitoso, del Maximiliano seguro de sí mismo. Una sensación de incredulidad lo invadió. ¿Acaso él se había convertido en el mismo tipo de hombre que había visto en su infancia, que pegaba y humillaba a su madre? Se ahogó en un mar de recuerdos, su madre con los moretones cubiertos por el maquillaje, su padre lanzando platos contra la pared, las peleas interminables por la noche. Tal vez él realmente había caído en ese mismo círculo vicioso. ¿Qué me espera?, preguntó con voz ronca. Violencia doméstica, respondió el investigador. Desde una multa hasta una condena de prisión, dependiendo de cómo se clasifique el delito. Considerando que la víctima está embarazada y hay evidencia suficiente, probablemente será la sección 116, parte 2. Eso es hasta 5 años. ¿5 años? Maximiliano saltó, alarmado. ¿Por qué? ¿Por una pelea familiar? ¿Por la violencia sistemática contra una mujer embarazada? Eso no es una pelea familiar, señor, respondió el investigador con firmeza. Eso es un crimen. Ya es hora de que lo entienda. 3 días después del incidente, Ana subía lentamente las escaleras hacia el apartamento.
Ekaterina la acompañaba, llevando una pequeña maleta. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó su amiga con preocupación, observando su rostro pálido. Sí, respondió Ana, sacudiendo la cabeza con firmeza. Necesito hacer esto sola. Es parte de mi liberación. Al llegar al apartamento, el silencio la envolvió. Todo seguía igual. El recibidor, la sala con muebles caros, la cocina con mármol. Era la casa que nunca había sido suya. Ana caminó hacia el dormitorio y abrió el armario. No iba a llevarse mucho, solo lo necesario: ropa, documentos, algunas cosas personales. Su mirada se posó en una vieja caja en la parte superior del estante. La abrió, y dentro encontró un osito de peluche con ojos de botón, su juguete hecho a mano de la infancia. Lo sostuvo con cuidado, acariciando el marrón descolorido del peluche. Este osito había sido su consuelo cuando era niña, cuando se caía y se hacía daño, cuando discutía con sus amigas, cuando sacaba malas notas. Esas pequeñas tragedias infantiles que en ese momento parecían tan grandes, ahora solo parecían recuerdos lejanos. Ana lo miró, y luego lo guardó en su bolso. La sonrisa que apareció en su rostro no era de tristeza, sino de renacimiento. Continuó recogiendo sus cosas, fotografías de sus padres, su diploma de maestra, algunos libros que amaba. Un tomo desgastado de A pesar de la oscuridad de Marina Tsvetaeva, La noche tranquila de Boris Vasiliev, Lo que el viento se llevó. De repente, sonó el timbre. Ana dio un sobresalto y se asomó al pasillo. Ekaterina estaba en la puerta con el teléfono en la mano. «Es Zinaida Vasilievna», dijo. «Quiere hablar contigo». Ana abrió la puerta. La vecina anciana estaba allí, visiblemente avergonzada pero decidida. «Acabo de venir de la policía, Ana», dijo, con voz temblorosa. «Dije todo lo que vi, tal como ocurrió». Guardó silencio por un momento antes de agregar. «Sabes, siempre me di cuenta de que no todo estaba bien entre ustedes, pero tenía miedo de involucrarme. Pensaba que no era mi asunto. En mi generación, nos enseñaron a aguantar, a callar, a pensar que si te pega, es porque te quiere. Mi madre siempre me decía eso. Pero eso está mal. Ahora lo entiendo». Ana abrazó a la anciana, agradecida. «Gracias por haber venido, Zinaida Vasilievna. Yo te debo una disculpa». Zinaida Vasilievna sollozó. «Debería haberlo hecho antes, cuando ibas con moretones, y todos hacíamos como si no los viéramos». Ekaterina, comprendiendo la necesidad de privacidad, salió hacia la cocina, dejándolas hablar. Zinaida Vasilievna sacó un pequeño paquete de su bolso. «Toma, son semillas de flores raras de mi jardín. Sé que te gusta la jardinería. Tal vez te sirvan en tu nuevo hogar». Ana aceptó el paquete con las semillas y sonrió. En ese simple regalo había tanto calor, tanta esperanza para el futuro. «Ahora todo irá bien para ti y el bebé», dijo con firmeza la vecina. «Gracias», respondió Ana, sintiendo un nudo en la garganta. «Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Después de que Zinaida Vasilievna se marchara, Ana terminó de empacar sus cosas. Junto con Ekaterina, llamaron a un taxi y comenzaron a sacar las maletas y cajas. En el último momento, Ana se detuvo en la puerta, echó una última mirada a la casa, su prisión durante los últimos 7 años. Curiosamente, no sentía ni tristeza ni arrepentimiento, solo alivio y una tranquila alegría por la nueva vida que la esperaba. «Adiós», susurró,
y cerró la puerta detrás de sí. El juicio finalmente fue programado para septiembre, 4 meses después del incidente. Ana ya estaba en el 7º mes de embarazo, y su vientre redondeado era imposible de ocultar, incluso bajo un vestido holgado. Estaba sentada nerviosamente en la sala del tribunal, acariciándose el vientre mientras el bebé dentro de ella se movía, especialmente activo, como si percibiera su ansiedad. A su lado estaba Ekaterina, segura y preparada en su elegante traje de negocios. Se había convertido no solo en amiga y abogada, sino casi en una hermana que la apoyaba en cada momento difícil. En el banco contrario, Maximiliano estaba sentado, con el rostro demacrado y barba crecida, vestido con un traje arrugado. De vez en cuando le echaba miradas furtivas a Ana, llenas de rabia y desconcierto. A su lado estaba su abogado, un hombre bien cuidado con un maletín caro, contratado por los padres de Maximiliano. Mucho había cambiado en estos meses. Ana se había mudado a un pequeño apartamento, había tomado la baja por maternidad y se preparaba para la llegada de su hijo. En cambio, Maximiliano ya no era el hombre exitoso y respetado que había sido antes. La historia había salido a la luz. A pesar de todos los esfuerzos de los padres de Maximiliano por ocultarlo, el caso llegó a los medios. El juicio comienza, anunció el secretario, y la jueza, una mujer de mediana edad con una mirada atenta, entró al salón. El juicio comenzó. Ana escuchaba con atención cómo el fiscal leía los cargos, como el abogado de Maximiliano trataba de minimizar todo como una simple discusión familiar y un descontrol temporal por alcohol. Luego llegó el turno de los testigos. Uno tras otro, los invitados de aquella desdichada cena fueron llamados a declarar. Zinaida Vasilievna, con la voz temblorosa por la emoción, relatando cómo Maximiliano golpeó a su esposa embarazada. Un joven médico vecino, quien dio su valoración profesional sobre las consecuencias de tal golpe, un compañero de trabajo de Maximiliano, quien reconoció que ya había notado en él episodios de ira incontrolada. Ana escuchaba sus testimonios y un extraño sentimiento la invadió. No era malicia, sino más bien una sorpresa silenciosa. Todo ese tiempo, esas personas habían visto la verdad, pero se habían callado, igual que ella misma lo había hecho durante 7 largos años. Finalmente, la jueza anunció. Llamamos al siguiente testigo, Valentina Mikhailovna Kravtsova. La suegra se levantó lentamente de su asiento. Estaba más delgada, parecía mucho mayor de sus 63 años. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos sabían que el testimonio de la madre del acusado podría ser decisivo. Valentina Mikhailovna juró decir la verdad y se detuvo frente a la jueza, apretando un pañuelo en sus manos. Cuéntenos lo que sucedió la noche del aniversario de su esposo, le pidió la jueza. Valentina Mikhailovna asintió, luego respiró profundamente y comenzó a hablar lentamente, con pausas, como si cada palabra le costara. Era una cena de celebración, el 65 aniversario de mi esposo. Maximiliano bebió mucho, siempre se pone agresivo cuando bebe, le lanzó una mirada culpable a su hijo. Ana y él comenzaron a discutir. Maximiliano la acusaba de infidelidad, de ser una mala esposa. Y en un momento, él la golpeó. Primero en la cara, luego en el vientre. La madre no pudo seguir hablando. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No hice nada. No la defendí. No la protegí, las lágrimas caían como una corriente silenciosa mientras se disculpaba, su voz quebrada. La jueza la miró y luego preguntó suavemente.
¿Este fue el primer incidente en el que su hijo mostró agresión hacia su esposa? Valentina Mikhailovna levantó la mirada. No. Lo sabía desde hace mucho. Veía los moretones, escuchaba los gritos, pero callé. Pensé que ella misma lo provocaba, que era su culpa. Yo pasé por lo mismo con mi esposo, sus últimas palabras fueron susurradas, apenas audibles, pero resonaron en la sala con un impacto atronador. El círculo vicioso de la violencia se transmite de generación en generación. La jueza asintió, dando por terminado su testimonio. Gracias, testigo, le dijo con voz firme. Luego se volvió hacia la defensa. ¿Tiene preguntas? El abogado de Maximiliano negó lentamente con la cabeza, sabiendo que no había nada que preguntar después de tal testimonio. Ana observaba a su suegra, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que la vida de Valentina Mikhailovna también había estado marcada por la misma sumisión que su hijo había heredado. Finalmente, llegó el turno de Maximiliano. Se levantó y se acercó al banquillo de los acusados. ¿Admite usted su culpa?, preguntó la jueza con voz firme. Maximiliano permaneció en silencio por un largo rato, antes de responder con voz ronca. No quería hacerle daño. Estaba borracho, no me controlaba. No recuerdo bien lo que pasó. Eso no es una respuesta. La jueza lo corrigió. ¿Admite que golpeó a su esposa embarazada? Maximiliano miró a Ana, luego a su madre y, finalmente, a su abogado. En sus ojos se reflejaba la desesperación de un hombre acorralado. Sí, lo admito. ¿Tiene algo que añadir?, preguntó la jueza. Maximiliano apretó los puños. No sé qué me pasó. La amaba, de verdad la amaba. Solo que a veces me enfadaba, no podía controlarme, como mi padre. Se detuvo de golpe, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero ya era tarde. La sombra de la violencia familiar, que había pasado de generación en generación, ahora caía sobre él, como una nube oscura. La jueza se retiró para deliberar. Ana no podía mirarlo. Miraba sus propias manos, evitando encontrarse con los ojos de Maximiliano. No lo sentía culpable, al menos no ahora. Tal vez, con el tiempo, podría encontrar en ella misma algo de compasión por el hombre que se había convertido, pero por ahora lo único que le importaba era proteger a su hijo y asegurarse de que nunca viviera esta misma historia. El veredicto fue más suave de lo esperado: 3 años de prisión condicional, un curso de psicoterapia y un programa de manejo de ira, además de una orden de restricción que prohibía a Maximiliano acercarse a Ana a menos de 100 metros. Es un buen resultado, susurró Ekaterina, mientras salían del tribunal. Lo más importante es la orden de restricción. Eso te protegerá. Ana asintió, sintiendo una extraña sensación de vacío en su interior. No había ni alegría por la victoria ni decepción por la suavidad del veredicto. Solo alivio, como si finalmente se hubiera quitado un peso insoportable de encima. Un conocido voz la llamó cuando salían del edificio judicial. Ana se volvió y vio a Alejandro Pérez, apoyado en su bastón, más viejo de lo que recordaba. ¿Puedo hablar contigo?, pidió, con la voz quebrada. Ekaterina miró a Ana con una mirada interrogante, pero Ana asintió con leveza. Está bien, espera en el coche. Cuando Ekaterina se alejó, Alejandro Pérez comenzó a hablar en voz baja, con pausas como si cada palabra le doliera. Ana, quiero pedirte perdón. Mi voz tembló al pronunciar esas palabras. Yo debería haber intervenido, detenerlo, pero no pude.
como no pude durante toda su vida. Ana lo escuchaba en silencio, viendo a este hombre roto, que ya no era el temido director de fábrica, sino solo un anciano aplastado por sus propios errores. Yo mismo le enseñé todo esto, continuó Alejandro Pérez. Golpeaba a Valentina, le gritaba, la humillaba. Pensaba que el hombre debe ser el líder, que su palabra es ley. Así nos criaron. Suspiró profundamente y bajó la mirada. Vi cómo crecía Maximiliano, cómo me miraba con admiración, copiando cada gesto, cada palabra, y me di cuenta de que estaba creando un monstruo, el mismo monstruo que fui yo, pero ya era tarde. Ana sintió cómo su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. 3 generaciones de hombres, transmitiendo sus heridas y su distorsionada comprensión del poder. No te estoy pidiendo que perdones a Maximiliano, añadió en voz baja. Hiciste bien en irte. Solo, me gustaría ver a mi nieto algún día, si me lo permites. Ana lo miró, sus ojos fijos en los de él. Lo pensaré, Alejandro Pérez, pero no ahora. Necesito tiempo. Él asintió, entendiendo que incluso esa respuesta indefinida era más de lo que merecía. Gracias, dijo, y, tras una breve pausa, añadió, cuídate tú y al bebé. Ana lo observó mientras se alejaba lentamente, apoyado en su bastón, encorvado, solitario y desdichado. De repente, sintió pena por él, por Valentina Mikhailovna, e incluso por Maximiliano. Todos eran eslabones de una cadena rota, víctimas de sus propias ilusiones sobre lo que debería ser una familia. Pero su hijo sería diferente. Haría todo lo posible para romper ese círculo vicioso. La nieve caía en grandes copos, cubriendo el pequeño terreno de la casa de campo con un manto blanco. Ana estaba de pie junto a la ventana de su nuevo hogar, pequeño, pero acogedor. Observaba cómo Misa, su hijo de 1 año y medio, envuelto en un cálido overol, trataba de atrapar copos de nieve con sus manitas regordetas. Al lado de él estaba Sergei Ivanovich, su vecino jubilado, un agrónomo que había asumido encantado el rol de abuelo voluntario para el niño. Misenka, mira qué bonita la nieve, decía Sergei Ivanovich, levantando una ramita para mostrarle una nieve que había atrapado. Ana sonrió. En esos años junto a Maximiliano, de alguna manera, el destino la había compensado con lo que realmente importaba, amor, estabilidad y paz. Inmediatamente después del incidente, Ana pidió una baja en la escuela donde trabajaba como maestra de primaria, primero por el embarazo y luego para cuidar de su hijo. Los ahorros que había juntado para escapar fueron suficientes para cubrir el principio, pero después empezó a dar clases particulares de gramática a los niños de los vecindarios cercanos. Cuando Misa cumplió 1 año, inesperadamente, recibió una oferta del director de la escuela para dirigir un club de jardinería para los niños de primaria a medio tiempo, con un horario flexible. Esta fue una idea de Zinaida Vasilievna, la vecina jubilada, quien había notado el amor de Ana por las plantas y, en una conversación, le había dicho: Ana, ¿por qué no enseñas jardinería a los niños? Tienes un talento para hacer que todo lo que tocas florezca. Así que en la vida de Ana volvió el trabajo que amaba, que le traía alegría y, además, una fuente de ingresos estable. Misa, durante las horas de clase, se quedaba con Zinaida Vasilievna, quien adoraba al pequeño y lo consentía como si fuera su propio nieto. Esta primavera, cuando Misa cumplió 1 año, Ana se enteró de que se estaba vendiendo una pequeña casa en las afueras de la zona del jardín. La casa estaba en muy mal estado, pero el precio era ridículamente bajo según los estándares del mercado inmobiliario.
El terreno había estado abandonado por años y estaba cubierto de maleza. Ana decidió comprarla, reuniendo sus últimos ahorros y tomando un pequeño préstamo. Con la ayuda de Ekaterina, quien facilitó la tramitación de los papeles rápidamente, y con los vecinos ofreciendo su ayuda para las reparaciones, la casa comenzó a transformarse. En el verano, el terreno pasó de estar cubierto de maleza a convertirse en un espacio vivo, lleno de flores y plantas, mientras la casa también se rehabilitaba. El antiguo cercado se levantó, el techo se reparó, las paredes se aislaron y se hicieron algunas reformas en el interior, 2 pequeñas habitaciones, una cocina, una sala de estar y un baño diminuto, pero limpio y funcional. Lo más importante es que era su propia casa, un lugar donde nadie podía gritarle ni amenazarla. El jardín también empezó a revivir bajo las manos cuidadosas de Ana. Arrancó la maleza y sembró las semillas que Zinaida Vasilievna le había regalado, plantando algunas variedades raras de lirios. Crecieron de manera sorprendente, atrayendo la atención de los vecinos. Con tu mano tan ligera, deberías hacer jardinería profesional, no ser maestra, dijo Sergei Ivanovich un día, observando su jardín. ¿Sabes cuánto se puede ganar con estas plantas raras? Así nació la idea de un pequeño negocio de flores. En la actualidad, la pequeña invernadera que tenía en el terreno ya estaba cultivando plántulas que deberían estar listas para la primavera. Se dio la vuelta hacia el escritorio y miró los catálogos de semillas y los bocetos de su plan de negocios. Ekaterina la había ayudado a establecer su pequeña empresa y a lidiar con los impuestos. Era un negocio pequeño, pero con futuro. Los vecinos ya se estaban inscribiendo para comprar las plántulas de primavera, y el director de la escuela le ofreció adornar el jardín escolar para la celebración de la primavera. La vida de Ana estaba volviendo a encauzarse. Estaba enfocada en misa, en los primeros dientes del bebé, sus primeros pasos y su risa llena de alegría. Una vez al mes, se encontraba con la psicóloga del Centro de Apoyo a Víctimas de Violencia Doméstica. Al principio, Ana no quería ir. Pensaba que podría manejarlo todo sola, pero Ekaterina insistió. Ahora Ana entendía lo acertado de esa decisión. La psicóloga le ayudaba a reencontrarse consigo misma, a sanar de los traumas que le habían dejado aquellos años de sufrimiento y a recuperar su autoestima. Además, ella misma se había convertido en voluntaria en el grupo de apoyo. Cada semana, iba al centro y simplemente hablaba con otras mujeres que habían vivido situaciones similares a la suya, compartiendo experiencias, ofreciendo consejos y, en general, brindando apoyo mutuo. Ekaterina seguía al tanto de todo. Le mantenía informada sobre Maximiliano. Después de haber caído en el alcoholismo, finalmente había pasado por una rehabilitación y un curso de psicoterapia. Ahora trabajaba en una empresa, no como líder, como antes, sino como simple gerente. Ana no sentía odio ni satisfacción por él. Solo sentía una indiferencia profunda, como si esa parte de su vida estuviera completamente cerrada. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio un número desconocido. «Hola», dijo, tensa. Cuidado, la voz de Alexander Petrovich sonó cansada y quebrada. Ana permaneció en silencio, esperando que él continuara. «Soy el suegro», vaciló. «Valia está muy mal, tiene cáncer. Los médicos dicen que le queda poco». Ana apretó el teléfono con más fuerza. 2 años habían pasado desde que dejó de hablar con su ex-suegra, solo recibiendo noticias esporádicas a través de Ekaterina. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «¿Cómo puedo ayudar?» Ella,
Quería ver al nieto, dijo Alexander Petrovich en voz baja. Ana miró a Misa, quien ahora reía mientras trataba de hacer un muñeco de nieve. El niño seguía disfrutando de la nieve como si nada en el mundo pudiera perturbar su pequeño universo. ¿Debería arriesgar la calma de su hijo? Por otro lado, una mujer moribunda pedía tan poco. Lo pensaré, respondió Ana con sinceridad. Te llamaré esta tarde. Esa noche, después de acostar a Misa, Ana se sentó junto a la ventana, observando el jardín cubierto de nieve. La lámpara de la mesa de trabajo iluminaba los ramos de flores secas que había recogido, recuerdos de su primer negocio. En la mesa, descansaba el catálogo de bulbos exóticos que planeaba pedir para la siembra de primavera. El timbre de teléfono la interrumpió, y vio que era Alexander Petrovich de nuevo. La llamada la hizo recordar el pasado, ese que había trabajado tanto para dejar atrás. Pero quizás era el momento de no huir de él, sino de reconciliarse, no por Maximiliano ni por sus padres, sino por ella misma y por Misa. El perdón no era una justificación para el abusador, era una liberación para ella. Ana tomó el teléfono y marcó el número de su suegro. Alexander Petrovich, iré a verte mañana, pero solo por un rato. Un suspiro entrecortado resonó al otro lado de la línea. Gracias, Ana, gracias. Colgó el teléfono y se sintió extrañamente aliviada, como si hubiera soltado el último lazo que la unía a ese periodo oscuro de su vida. Fue hacia la cuna de su hijo y lo acarició suavemente en la cabeza. El niño dormía tranquilamente, sin saber por todo lo que su madre había pasado para ofrecerle este mundo lleno de amor y seguridad. En la pequeña casa, todo estaba cálido y acogedor. A través de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo con un manto blanco y limpio. La tierra descansaba en invierno, preparándose para despertar a una nueva vida, al igual que ella misma. Ana puso la mano sobre su vientre, donde ya sentía el suave movimiento de otro pequeño ser. Nunca se lo había contado a Ekaterina ni a sus amigos. Este pequeño secreto, nacido de un breve pero sincero romance con el profesor de jardinería que conoció en los cursos profesionales del otoño pasado, no había sido planeado. La relación no funcionó, él se mudó a otra ciudad, pero el regalo de la vida continuaba. Misa tendría un hermano o una hermana, y ella tendría otra razón para vivir plenamente, sin miedo ni arrepentimientos. Se acercó a la ventana, apartó las cortinas y observó las luces de las casas vecinas. En la distancia, se escuchaba música. Algún vecino probablemente celebraba un cumpleaños. La vida tranquila que siempre había soñado. Gracias, susurró, mirando al cielo, a las estrellas, al destino. ¿Quién sabe? Gracias por este segundo chance. Justo en ese momento, como si el universo respondiera a sus palabras, la voz de Misa se escuchó suavemente desde la cuna. Mamá. Ana se apresuró a levantarse y fue hacia él. Misa la miraba con sus ojitos somnolientos. Ana lo levantó y lo apretó contra su pecho. Todo está bien, pequeño, susurró. Todo va a estar bien, lo prometo. El niño abrazó su cuello con sus manitas y enterró su nariz en su hombro. Ana sentía su cálido aliento, el latido de su pequeño corazón. En ese simple abrazo estaba toda la verdad de su nueva vida, la vida que eligió, la vida por la que luchó hasta el final. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el pasado y dejando un lienzo blanco para el futuro.